también se denomina histerón. ¿Escucharon ese nombre histerón alguna vez? ¿No? ¿No es cierto? Por eso dicen que las mujeres son histéricas. Entonces, gran parte de estos problemas, por ejemplo, de histeria, todo, son más asociados a las mujeres. Y quienes tienen útero y quienes tienen histerón, tienen las mujeres, ¿no? Bueno, también debe haber algún hombre histérico, pero básicamente la palabra histerón también significa útero, útero, matriz, histerón, ¿ya? Eh, Son importantes obviamente porque son órganos que van a tener funciones reproductivas, van a tener funciones endocrinas. Es así que aquí podemos ver el útero, el cuello del útero, la parte interna del útero que se denomina endometrio y la parte externa que se llama miometrio, ¿no? Aquí estarían los ovarios, aquí estarían las trompas de falopio, y aquí está el canal vaginal. Y afuera del canal vaginal, obviamente, vamos a encontrar el clítoris con el glande, ¿no? Luego los labios menores, el vestíbulo de la vagina, el bulbo de la vagina y las glándulas vestibulares mayores. Esos básicamente son los que eh, están formando el aparato genital femenino. Bien, a ver, seguimos. ¿Para qué sirve? Ya. Bueno, dentro de las generalidades o las funciones, tiene dos funciones. Entonces, en el examen, si le pregunto, ¿qué funciones tiene el aparato genital femenino? El aparato genital femenino tiene dos funciones. Una de sus funciones principales es la gametogénesis, ¿no? La formación de los gametos, en este caso del óvulo, ¿no? Y el otro, la endocrina. ¿Por qué? Porque se va a encargar de secretar estrógenos y progesterona, básicamente esas dos hormonas. Eh, a ver, Candelaria, ¿qué significa estro? ¿Qué, Doc? La palabra estro, como estrógeno. No sé, Doc, disculpas, no tengo idea. No, no, no hay problema, porque la idea es esa, ¿no? De que uno va a clases para aprender y no es obligatorio saber, al contrario, cuando no saben, permite que el resto del curso toma más atención. Eh, a ver, Joel Gutiérrez, estro, estro No, no, significa, no sé qué est- es esto, Doc. la palabra estro significa celo, ¿no es cierto? Cuando los perritos, los animalitos están en celo, es decir, cuando están en etapa de, obviamente, de fecundación, de embarazo, dicen, mi perrita está en celo, ¿no es cierto? Entonces, la palabra estro significa celo, y justamente estos estrógenos son los que van a ir aumentando hasta el día, en el ser humano hasta el día 14, en una cantidad importante. Entonces, si consideramos un ciclo mensual de 28 días, el día 14, que sería el día, la mitad de ese mes de 28 días, estaría la mujer con la mayor cantidad de estrógenos y obviamente ovulando, ¿no? Entonces, estro es un sinónimo también de lo que significa celo. Obviamente los gametos, ¿qué es lo que tiene el aparato genital femenino? Tiene gametos, contiene ovocitos secundarios que se desarrollan para la fecundación. Y en la parte endocrina se encarga de secretar principalmente estrógenos y progesterona. En las mujeres nulíparas que nunca tuvo un hijo, que no tuvieron hijos, los ovarios son estructuras pares, ¿ya? Y estas estructuras pares
Eh, Habitualmente en las mujeres que nunca han tenido un hijo son de color blanco rosado y miden 3 centímetros de longitud y 1,5 de ancho, ¿ya? Y obviamente están en relación en la parte posterior con el mesovario, en la parte superior con el ligamento suspensorio y en la parte inferior con el ligamento propio del ovario. Acá está, podemos ver, ¿no? Es el ligamento propio del ovario, aquí está, en la parte inferior, ¿no? Aquí está el ligamento suspensorio y aquí está el mesoovario. Este sería el mesoovario y esta es la trompa de falopio. Esas son las relaciones del ovario. Y al ovario van a ingresar, obviamente, por su cara medial, van a ingresar la arteria y nervios, arteria y vasos ováricos, ¿no? Arterias, venas y nervios ováricos. Bien, ¿qué más tenemos que saber? ¿Qué capas tiene el ovario? ¿Ya? La primera capa que tiene el ovario, a ver esto si se puede mover. No, no se puede. Que aquí una cosita que aparece que me perjudica para poder presentar. En fin, ya. Las capas del ovario, primero es el epitelio. Es decir, aquí afuera, esto, lo de afuera, es el epitelio superficial, también llamado germinativo. ¿Qué tipo de epitelio tiene el ovario? Epitelio cúbico, cúbico simple. Entonces, se le llama epitelio superficial o germinativo, mal llamado germinativo. ¿Por qué motivo? Porque no produce células germinales. No es como en el caso del testículo, que sí producía células germinales. Acá es mal llamado epitelio germinativo. Solamente es un epitelio cúbico simple. Inmediatamente por debajo del epitelio cúbico simple hay una línea un poco más oscura, si se pueden fijar. A esa se llama la túnica albugínea, que está alrededor de lo que es el ovario. Es la túnica albugínea, ¿ya? Luego tenemos que el ovario tiene corteza, también tiene médula. Pero la corteza, ¿por qué se caracteriza? ¿Cómo van a diferenciar ustedes entre corteza y médula? La corteza presenta folículos. Miren, estos son los folículos que presenta la corteza, ¿ya? En cambio, la médula, ¿qué presenta? Presenta vasos sanguíneos. Entonces, todo el lugar que tiene folículos es corteza y todo el lugar que no hay folículos correspondería a la médula que va a estar en relación con el mesoovario. Ahora, estos folículos son de diferente tipo. El folículo más pequeño, el más pequeño de todos es el primordial, ¿ya? Y este folículo primordial, ¿qué tipo de epitelio tiene? Eso pueden ser preguntas de examen, ¿no? El folículo primordial tiene epitelio plano simple, ¿ya? Y a manera que va avanzando, porque empecemos esto en el día cero, para que lleguemos hasta el día 14, cuando se va a liberar el óvulo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos folículos primordiales van a empezar a crecer, ¿ya? ¿Y qué epitelio tienen? Tienen epitelio plano simple. Entonces, el folículo primordial se va a convertir en folículo primario inicial. Entonces, primero es primordial, luego es folículo primario inicial. Pero para que entiendan eso, aquí hay una imagen mucho más clara. Miren, el folículo primordial con epitelio plano simple. El folículo primario que tiene epitelio cúbico simple. Y ahora el folículo secundario tiene epitelio cúbico, pero estratificado, ya tiene varias capas ya de células cúbicas, ¿ya? Y por último tenemos el folículo antral,
donde ya aparece una cavidad que se denomina antro. Y posteriormente el último, que ya el antro ha crecido bastante, ¿no? Se denomina el folículo de Graf. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando la mujer en su vida fetal al tercer mes, aproximadamente tiene 5 millones de oocitos, de los cuales se encuentran protegidas por una envoltura de células conocida como folículo. Al nacer solo al nacer solo sobreviven 600.000 a 800.000 folículos. Miren, de 5 millones casi a medio millón, eso es lo que sobreviven. Y durante su vida fértil, una mujer solamente libera 400 óvulos, suponiendo que gran parte de las mujeres empiezan a ovular a los 12 años y terminan de ovular a los 50 años. Entonces son 38 años que tenemos hábiles por 12 meses, te sale 450 por ahí, pero le hacen un redondeo de 400 óvulos que va a hacer madurar en toda su vida reproductiva la mujer. Recordar, los folículos se encuentran en la corteza, no en la médula. Recordar que solamente 400 folículos van a llegar a ser maduros y van a poder fecundarse. Es decir, si cada año se embaraza, tendría 400 hijos, ¿no? Así que, volviendo a lo anterior, aquí encontramos todos los tipos de folículos. Ahora, ¿qué pasa? Esto es como una carrera hacia la maduración del óvulo. Los folículos primordiales van a empezar a producir estrógenos, cualquier cantidad de estrógenos, uno, dos, tres, cuatro, varios folículos primordiales que van a empezar a producir estrógenos. Cuando estén en estado primario van a producir mucho más estrógeno todavía. Pero de estos, los que produzcan más estrógenos van a sobrevivir y los que no produzcan mucho estrógeno van a morir por apoptosis. Entonces, el mecanismo de muerte de los folículos que no producieron mucho estrógeno va a ser apoptosis y se van a convertir en folículos atrésicos, ¿no? Ahora, de ahí ya vamos a tener que aquellos folículos primarios que han producido una buena cantidad de estrógenos se va a convertir en un folículo secundario. Y en este folículo secundario, esto lo que ven aquí al medio es el ovocito o el ovocito que se llama con su núcleo. Y este ovocito, recién en este folículo secundario, recuerden bien esto, porque si está grabado, va a quedar grabado, eh, presentan una zona que se llama la zona pelúcida en el folículo secundario, no en los anteriores, ¿ya? Y luego, eh, este folículo va a seguir creciendo y ya vamos a tener acá cercano a la madurez con la formación del antro. Posteriormente, el antro va a aumentar y va a dar lugar al folículo de Graf y aquí está el ovocito, ya con esta parte del ovocito que se llama el cumulus o óforus, ¿no? Entonces en cada lugar hay una estructura nueva que va apareciendo. Además, aquí en este lugar, eh, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber una isquemia en este sector del folículo de Graf, ¿ya? De manera que estas células se van a convertir cada vez más débiles y eso va a permitir de que el ovocito sea liberado, como ven aquí, es expulsado hacia afuera del ovario. Es expulsado, ¿por qué? Porque este sector ha recibido menos cantidad de sangre, se ha necrosado y ha permitido que el ovocito logre salir hacia el exterior. Así que podemos ver en una imagen yo no sé, hay gente que entra tan atrasada que ya no va a entender nada, ¿no?
Tenemos primero el epitelio germinativo, que dijimos mal llamado germinativo, que es epitelio cúbico simple. Luego la túnica albugínea, ahí está la túnica albugínea. Aquí están los folículos primarios, aquí están los folículos primordiales, pero este, miren, que es tan grande, miren, aquí está el antro, este es un folículo de Graaff, este es un folículo de Graaff que está listo para poder ser fecundado por un espermatozoide. Esto acabamos de ver, ¿ya? Por lo tanto, desde el día 1 hasta el día 28 tenemos tres fases. La primera fase es la fase folicular, donde vamos a formar el folículo de Graaff. Luego está la ovulación, que es el día 14. Posterior a eso, tenemos la fase lútea, que va a durar hasta el día 28. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la fase folicular, desde el 1 hasta el día 14, va a haber un gran predominio de formación de estrógenos. Estrógenos. ¿Y qué va a pasar con este folículo de Graaff que ha quedado vacío? Se va a convertir en una estructura que se denomina el cuerpo lúteo o también se llama cuerpo amarillo. ¿Y este cuerpo amarillo para qué va a servir? Para formar progesterona. Y la progesterona, ¿de dónde deriva ese nombre? De progestación. Va a permitir de que se produzca la gestación, el embarazo de la persona. Entonces, este cuerpo lúteo es el encargado de formar la progesterona. Si ven, hasta aquí es estrógenos, de aquí hacia allá, progesterona. Pero en la última parte, si es que esta mujer no se embarazó, en la última parte el cuerpo lúteo ya no va a producir su progesterona y nuevamente vamos a volver al principio. Mm, Aquí podemos ver, por ejemplo, el primer estadio que habíamos hablado, el folículo primordial, porque primero dijimos que había folículo primordial, luego dijimos que había folículo primario, luego folículo secundario, luego habíamos hablado del folículo de Graaff, pero ahora hablemos del folículo primordial. Este folículo primordial tiene epitelio plano simple alrededor, eso tienen que recordar. Eh, de que esto es epitelio plano simple, ¿ya? Y otra cosa, de que cada una de estas células se denominan Recording in progress. cada una de estas células se denominan células foliculares. Y por fuera de las células foliculares tenemos unas células que se denominan células del estroma. Por lo tanto, en un folículo primordial, ¿qué vamos a encontrar? El núcleo, el nucleolo, el ovocito, la zona pelúcida, encontramos el epitelio plano simple, encontramos las células del estroma que no están tan organizados y visto al microscopio les pueden preguntar, ¿y qué son estas estructuras que están cerca al núcleo? Son los cuerpos de Balbiani. ¿Y qué son los cuerpos de Balbiani? Son conglomerados de mitocondrias, principalmente en el citoplasma del oocito. Ahora, algo que ustedes tienen que tomar en consideración, algo que es muy llamativo, miren cómo una célula tiene su propio epitelio. Es un caso excepcional. Ustedes han visto, ¿no? Epitelios tenemos de todo tipo, pero que una célula tenga su propio epitelio es un caso interesante. Es así que este oocito o ovocito tiene su epitelio plano simple rodeando y lo interesante que la membrana basal en los epitelios siempre es basal, pero en este caso su membrana basal es apical, ¿no? En el caso de los folículos primordiales. Y estos aparecen a partir del tercer mes de desarrollo fetal, encontrándose posteriormente en la vida adulta por debajo de la túnica albugínea. Ahora, el folículo primordial es justamente lo que acabamos de ver. Esta es una imagen del folículo primordial, ¿ya? Y luego
¿Qué más tenemos que ver? Que después del folículo primordial aparece el folículo primario, pero el folículo primario va a tener dos tipos de folículo primario, el inicial y el avanzado. El folículo primario inicial solo tiene una capa de epitelio cúbico simple, miren, solo una capa de epitelio cúbico simple. El folículo avanzado tiene varias capas de epitelio cúbico simple, es decir, ya va a estar estratificado, es un cúbico estratificado. Esa es la diferencia entre el folículo primario inicial y el folículo primario avanzado. ¿Y este otro qué será? Este, a ver, parece que me salté este. ¿Y este qué es? Este es un folículo primordial. Estos dos son primarios. Este es el primario inicial y este es el primario avanzado. Y ahora vemos aquí de que en el primario avanzado, ya se está viendo la zona pelúcida, ya se está viendo. Puede ser, por ejemplo, una pregunta, ¿en qué etapa, en qué folículo encontramos la zona pelúcida? Empieza a formarse en el primario avanzado, pero donde realmente lo vemos es en el folículo secundario. Entonces, en el folículo secundario vamos a poder ver nosotros con claridad, en este caso, la zona pelúcida, que sería esta estructura, es una membrana líquida que rodea al ovocito. Dígame, Candelaria. Doc, tengo una duda. Si en dicho caso, en el examen colocásemos que se empieza a desarrollar en el folículo primario, ¿igual nos saldría valer en el examen? No, porque yo tendría que ser preciso en la pregunta. Le diría, ¿en cuál de los folículos se encuentra bien formado el folículo, en este, la zona pelúcida? ¿Y en cuál se encuentra bien formado? En el folículo secundario, no en el primario, porque en el primario empieza a formarse. Otra cosa es que te dijera, el folículo primario, ¿en cuál de los folículos empieza su formación? Y tú me tendrías que decir en el folículo primario avanzado. Pero si yo te digo, ¿en cuál la zona pelúcida se encuentra totalmente formado? Me tendrías que decir en el folículo secundario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿me entendiste en este caso, Candelaria? O te Sí, Doc, repito, muchas gracias. si no entendiste, te explico de nuevo con otras palabras. No, no, ha estado súper claro. Muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, este sería un folículo primario avanzado. Miren, ya tiene varias capas de células. También ya tenemos acá la zona pelúcida. Y a este folículo primario avanzado se va a caracterizar, ¿por qué motivo? Porque como ya tiene varias capas de células, ahora se va a denominar a eso estrato granuloso, ¿ya? Y en cambio, eh, ¿quería hablar alguien? Ya nada. Bueno, estas serían las células de la granulosa, ¿no es cierto? Entonces formarían el estrato granuloso. El epitelio simple se vuelve ahora cúbico estratificado, pasando a denominarse en su conjunto estrato granuloso, mientras que las células por fuera de ella, que eran células del estroma, ahora forman vainas para adosarse y forman la teca folicular. Entonces yo les preguntaría, ¿dónde está la teca folicular? Esta es la teca folicular, desde aquí hasta ahí. Esa es la teca folicular, ¿ya? En cambio, este es el estrato granuloso. Esta es la teca folicular. ¿Por qué es tan importante la teca folicular? Porque la mitad de esta teca folicular es interna y la otra mitad es externa. Y esa teca interna, ¿para qué sirve? Para que tienes receptores de hormona luteinizante que van a producir andrógenos. Y uno dice andrógenos, ¿por qué andrógenos si son hormonas masculinas? Eh, ¿Por qué no tendría que ser estrógenos o otra? Ahorita vamos a explicar por qué motivo. La teca externa
básicamente va a formar células musculares lisas. Tenemos 5 minutos de tiempo, ni bien se termine, lo reanudamos con el mismo link, el tema. Ya, entonces, el folículo primario temprano, esto ya hemos visto también. Aquí está, la teca interna, que también ya acabamos de verlo, ¿ya? Ahí está. La teca interna, ¿qué hacía? Respondía a la hormona luteinizante. La teca interna, esto no tienen que olvidarse, la teca interna es parte de la teca folicular. Todo esto es el folículo. Esta es la teca folicular. Este es el estrato granuloso. La teca folicular tiene teca interna y teca externa. Ahora vamos a ver que la teca interna, ¿a quién responde? A la hormona luteinizante. ¿Y qué produce? Andrógenos. Pero en la capa granulosa hay otra hormona que se llama la hormona folículo estimulante, que gracias a una enzima que se denomina aromatasa, hace que este andrógeno se convierta en estrógeno y hace que el folículo crezca, que aumente de tamaño. Entonces ahora sí tiene sentido de que a partir de un andrógeno de la teca interna, con la folículo estimulante de la granulosa, más la enzima aromatasa, formemos estrógenos. ¿Y esto dónde va a suceder? A partir del día sexto del ciclo menstrual. Se selecciona al folículo que secreta más estrógeno para que complete su desarrollo. Y el resto va a morir, involuciona por apoptosis. Ahora, en cambio, el folículo secundario, la granulosa continúa, miren, agregando células, cada vez muchas más células y más capas. Pero lo interesante es que en el folículo secundario empieza a aparecer una cavidad conocida como antro, que está llena de un líquido que se llama hialuronano, conocido como antro o cavidad antral. Entonces, ese producto que se llama hialuronano y que también tiene proteoglucanos, a la tinción del ácido periódico de Schiff es positivo, se lo puede ver. Por ejemplo, ¿quiénes producen el hialuronano y el proteoglucano que va a ir formando el antro? Los cuerpos de Exner, de Carl Exner, que son aquí ven otro, aquí se ve otro, esos son los cuerpos de Carl Exner que van a producir hialuronano y proteoglucano, ¿no? Y a manera que vaya avanzando esto, ¿qué va a pasar? De que estos cuerpos de Carl Exner van a ir formando cada vez más líquido y se va a formar la corona radiada, que es esta, la que está alrededor del ovocito o del futuro óvulo, ¿no es cierto? La corona radiada. Y el lugar donde se sostiene se denomina cúmulo oóforo. Es un puente de células que se conoce como cúmulo oóforo. Una porción de la corona radiada se encuentra unido al resto de las células de la granulosa, que se encuentra próxima a la teca. Ese puente de células se conoce como cúmulo oóforo. Acá podemos ver nosotros la teca interna, vemos la teca externa, vemos la lámina basal, el antro lleno de líquido folicular y células que forman la corona radiante después de la ovulación. Y en el folículo secundario, obviamente, que se va a ver ya mucho más claro, ¿no? Lo que habíamos dicho, la zona pelúcida. Y aquí, inclusive, si vamos un poco más atrás, seguramente se va a ver con más claridad la zona pelúcida. Bueno, más adelante probablemente. Ya está. Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho? El aumento del líquido, es decir, miren, ¿qué va a pasar? Este líquido aumenta, 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 aumenta y genera mucha presión y esa presión va a hacer de que estas células reciban menos sangre, se vuelvan isquémicas y se van a volver más débiles y por acá va a poder salir el óvulo. Entonces dice, el aumento líquido y la contracción del músculo liso de la teca
hacen que se rompa una parte del epitelio conocido como mácula pelúcida, ¿no? Como mácula pelúcida, no confundir con la zona pelúcida. Una cosa es mácula pelúcida, otra cosa es zona pelúcida. La zona pelúcida, ya hemos dicho que se encuentra aquí. Esta es la zona pelúcida. En cambio, la mácula pelúcida va a ser este lugar donde se va a debilitar en este caso, el folículo de Graf para que pueda salir el óvulo. Esa es la mácula pelúcida. Entonces, los restos del folículo sufren una reorganización por parte de la granulosa y la teca, creando el cuerpo lúteo. Entonces, una vez que el folículo de Graf libere al óvulo, el óvulo va a ser captado por las trompas de falopio, ¿ya? Y el folículo de Graf Eso es un buen más preguntas. Y las brotitas que aparecen en el citoplasma de teca interna y esta adquiere características ultraestructurales de esteroides.
Bueno, continuamos. Enseguida comparto pantalla. Bueno, dice que ya estoy compartiendo pantalla bien. Aquí ya está. Estuvimos por acá más o menos. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Hasta ahí, hasta donde avanzamos. ¿Entendieron, chicos? Doc, una pregunta. Sí. ¿El folículo primario, temprano llegaría a ser el folículo primario unilaminar? Exacto. O inicial también se llaman, ¿cierto? Ajá, y Entonces, el otro lo, multilaminar. lo primero que tienes que darte cuenta es de que el folículo, el primero que vas a encontrar es el primordial. Es parecido a primario, no te vayas a confundir. Es primordial. ¿Y el primordial qué epitelio tiene? Plano, simple. Muy bien. Y a partir de eso, el resto tiene cúbico. Entonces, el primario inicial va a tener un cúbico simple. Ya luego el primario avanzado ya va a tener cúbico estratificado. Y ya el folículo de Graf va a tener realmente cualquier cantidad de células cúbicas estratificadas, ¿no? Entonces, hay que recordarse, por ejemplo, que en el folículo de Graf, ¿qué es lo que estás viendo que aparece? Aparece la corona radiada. Aquí aparece el cúmulus o óforus, ¿no? Entonces, hay estructuras que son típicas de cada uno. Por ejemplo, en el folículo secundario, los cuerpos de Cole-Exner, ¿no es cierto? En el folículo. ¿Y qué más en el folículo secundario? Por eso es característico. En cada uno aparece algo. Aparece el antro folicular. Y yo te puedo preguntar, ¿y el antro por qué está formado? Y tú me tienes que decir, por líquido intersticial que tiene hialuronano y además proteoglucanos. ¿Y cómo se forman? Gracias a las células, a los cuerpos de Cole-Exner. ¿Cuáles son esos? Mira, aquí está con la flecha una, aquí hay otra, y aquí hay otra. Están muy notorios. Entonces, en cada uno de ellos hay algo interesante, como ser, por ejemplo, en la teca interna y la teca externa. En la teca interna, básicamente, esa se va a ocupar de formar las hormonas, los andrógenos, hormonas masculinas, gracias a la hormona luteinizante. Y la teca externa no forma hormonas, forma células musculares lisas. Entonces, si queremos hablar de hormonas, tenemos que hablar de la teca interna, de la que está hacia adentro. Perdón, no de esta es la granulosa, de esta parte, de este lugar, la teca interna. Entonces, esa teca interna, ¿qué va a hacer? Forma andrógenos con la hormona luteinizante y gracias a la que la capa granulosa forma hormona folículo estimulante y la enzima aromatasa, los andrógenos se van a convertir en estrógenos y eso va a hacer que el folículo se vuelva realmente grande respecto a los otros folículos. Por eso, si ves aquí al principio, mm, aquí en esta imagen, si te das cuenta, mira, folículos primordiales chiquitos, 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 luego vienen primarios, luego vienen secundarios, pero este otro, mira lo grande que es, este es el antro, ¿no es cierto? Entonces, esta sería obviamente su teca interna, su teca externa, aquí estaría músculo. Este es el folículo de digrafia, este es bastante grande, hay una diferencia importante. Bueno, eh, y como habíamos dicho, que el folículo primario temprano o inicial tiene una sola capa de células cúbicas, ¿no? Y el folículo primario avanzado ya tiene varias capas y por tener varias capas, toma el nombre de estrato granuloso. Y el estrato granuloso, ¿qué es lo que forma? Si te recuerdas,
vamos a ir más adelante, forma con la hormona este folículo estimulante y la aromatasa nos van a dar lugar aquí a los estrógenos para que el folículo siga creciendo. ¿Ya? Entonces, em, aquí habíamos dicho de que tampoco está bueno de que confundan la zona pelúcida con la mácula pelúcida. La zona pelúcida, mira, aquí está, aquí es un resumen, no me había fijado. Folículo primordial, con células planas simples. Folículo primario, células cúbicas simples, ya tiene lámina basal, tiene células foliculares, una sola hilera cúbica, esta es plana. Folículo primario ya es multilaminar, ¿no? Ya tiene zona pelúcida. Luego el folículo secundario tiene una zona pelúcida muy bien definida, ¿ya? Luego la teca folicular, la membrana basal y en el folículo secundario, ¿qué es lo que se caracteriza? Que empieza a aparecer el antro folicular y este antro va aumentando cada vez más de líquido hasta que nos da lugar al folículo de Graf y el que rodea las células que rodean al ovocito se llama la corona radiada y donde se sostiene el ovocito se llama el cúmulo oóforo. ¿Y qué va a pasar? Que aquí estaría la zona pelúcida y en este lugar donde va a estar debilitado, en este lugar que va a estar más debilitado, se va a llamar mácula pelúcida. Entonces, no confundir el folículo, digamos, la zona pelúcida, la mácula pelúcida con la zona pelúcida. Son muy similares. ¿Por qué se le llama mácula pelúcida? Porque como va a recibir menos irrigación, va a cambiar de color y la palabra mácula en medicina significa mancha, ¿ya? Va a cambiar de color, se va a romper, va a salir el óvulo, va a ser captado por las trompas de falopio, se va a producir la ovulación, perdón, la fecundación, luego va a descender hasta el útero y en las paredes del útero, a nivel del endometrio, se va a fijar. ¿Y qué va a pasar con el folículo de Graf? El folículo de Graf, que está rodeado por bastante músculo por afuera, va a tener obviamente células luteínicas de la granulosa que habíamos visto adentro, ¿no? Y luego células de la teca que estaban hacia afuera. Las células de la granulosa sintetizan estrógenos e inhibina, regulando así la retroalimentación de folículo estimulante. En cambio, las células luteínicas de la teca, ubicadas en la periferia entre los pliegues, derivan de la teca interna, secretan más andrógenos para su posterior aromatización. En ausencia de fecundación, el cuerpo lúteo permanece vigente por 14 días, desde el día 14 hasta el día 28, pero si no hay fecundación, se degenera y se convierte en otro cuerpo que se llama el cuerpo albicans y finalmente se reabsorbe por la corteza hasta desaparecer. Entonces, eso sería lo que corresponde a lo que es el aparato eh, genital femenino. Mm, bien, a ver esto, vamos a avanzar. Mm, aquí está. Vamos a ver vagina, ¿sí? Se está Perdón un buscando ratito, se cómo me ha entrado el emigrar internet, legalmente a los Estados enseguida le hablo. Unidos. Quédese atento porque Ya. Eh, dígame ahora, ¿qué me quería decir? No, pues ya no tiene ya mayor función, porque es todo lo degenerado y lo degradado del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el que tiene la función de producir progesterona.
Y el cuerpo albicans directamente ya es el deterioro del cuerpo lúteo. Y ese desaparece aproximadamente unos 20, 30 días, ya desaparece totalmente. Es un proceso de degeneración. Bien, ahora vamos a ver el aparato reproductor femenino. Vamos a ver la vagina, ¿no? La vagina es un canal fibromuscular de 8 a 10 centímetros de longitud. Doctor, de- perdón que le interrumpa. ¿sí? No se Doctor, ve nada. disculpe lo que está presentando se ha hecho todo oscuro. Ay, espérenme un ratito, por favor. Voy a ponerlo entonces para compartir. Ujú. Esto voy a cerrarlo. Ya, compartir pantalla. Compartir. Ahora se ve. Y ahora se puede ver, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué es la vagina? Es un canal fibromuscular de 8 a 10 centímetros de longitud desde el útero hasta la vulva. Tiene forma de H y un corte axial. En una mujer virgen puede estar ocluida por el himen, que es una membrana mucosa remanente del seno urogenital. Entonces, mm, ¿qué otro nombre tiene la vagina? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Chicos, ¿sabe o no? ¿Qué otro nombre tiene? No, Forn- doc. Fornix. Por eso de ahí deriva la palabra fornicar. ¿Entienden? Entonces la vagina también se denomina fornix y se caracteriza porque tiene abundantes pliegues. ¿Y qué creen? ¿Que tiene glándulas mucosas o no tiene glándulas mucosas? No tiene, Doc. ¿Quién dijo que no tiene? Estaría seco, ¿no? Vamos a ver enseguida de Bartolino, pero es externo lo de Bartolino. Ya, lo que quiero para no perder tiempo, no tiene glándulas mucosas. La mucosidad que tiene la vagina deriva de las glándulas que vienen de las glándulas cervicales del cuello uterino. El cuello uterino, ¿qué es esto? También se denomina cervix, también se denomina hocico de Tenca, también se llama cuello uterino, ¿no? Esta parte de lo que se está viendo, hocico de Tenca, cervix. Llevaron en anatomía ustedes eso, ¿no? ¿O no todavía? No, doctor. Bueno, y ahí está. Este sería el hocico de Tenca, también llamado cervix, ya, y el útero también se denomina histerón. Aquí hay bastantes glándulas que se llaman glándulas cervicales que le van a dar moco a la vagina. Pero no solo eso, también va a recibir de otros lugares como ser, vamos a avanzar la imagen. Mm, a ver, ahí está. Vamos a ver cómo está formado primero la pared de la vagina. La pared de la vagina está formada por una capa mucosa. Y ustedes saben que la vagina tiene epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿no? Y la capa mucosa es desde aquí hasta ahí arriba, ¿no? Epitelio plano estratificado
no queratinizado. Después de la capa mucosa, la vagina tiene capa muscular, que tiene dos estratos, un circular interno y un longitudinal externo, que es más grueso, siendo continuación del miometrio. Y por último, la capa adventicia. Dice aquí, la superficie mucosa está lubricada, ahí está lo que les dije hace un momento, por el moco producido por las glándulas cervicales, dado que la vagina carece de glándulas excepto a nivel del vestíbulo vaginal. ¿Entienden? Entonces eso es importante que recuerden de que no tiene glándulas mucosas excepto a nivel del vestíbulo vaginal. Muy bien. Es increíble, este video solamente ha hablado de eso y ha hablado como media hora de algo que se dice en 2 minutos. Bueno, estimo que debe estar en la otra imagen. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, ovario, útero, genitales externos. Bienvenidos, Aquí, mis estimados alumnos, a la parte aquí 5 de vamos a histología poder ver los genitales externos. Ahí está. ¿Se ve eso o no? ¿Sí? ¿Se ve? Chicos, Sí, doctor. ¿se ve la imagen? Sí, Doc, sí se ve. Ah, ya, gracias. Ya, perfecto. Entonces, ya que vimos la vagina, ahora vamos a ver los genitales externos. En los genitales externos, lo de la parte de arriba se denomina el monte del pubis, luego tenemos el prepucio del clítoris, tenemos el clítoris, los labios menores, los labios mayores, luego el orificio de las glándulas vestibulares mayores, aquí están un orificio y otro orificio de las glándulas vestibulares mayores que hace rato dijo su compañera, las glándulas de Bartolino. No, luego tenemos aquí el rafe del perine, todo este lugar es el perine, y aquí se encuentra el ano. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene muchas terminaciones nerviosas, tiene corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, que son terminaciones nerviosas libres. ¿Por qué? Porque es un órgano muy inervado y muy sensible, ¿no? Y sobre todo los corpúsculos de Meissner que se encuentran la pubis, en el pubis y los labios mayores. Una curiosidad es de que, por ejemplo, estos labios menores, ¿ustedes escucharon de los bosquimanos? Es una tribu de pigmeos del África. ¿Escucharon de los bosquimanos? No. Bueno, hay que luego revisen. Bosquimanos. Son una raza de pigmeos del África, pero no son tan pigmeos, digamos, deben medir unos 50, son bien proporcionados, todo. Y las mujeres se caracterizan por tener glúteos demasiado grandes, es decir, glúteos muy voluminosos. Y otra característica de las mujeres es que los labios menores, estos labios menores, en muchas mujeres desliega hasta la mitad del muslo, como pliegues, ¿no? Entonces, a esos pliegues se les llama delantal de los otentones. Entonces, imagínense la cantidad de labios menores que pueden tener ese grupo racial, que son los pigmeos del África.
¿no? Los bosquímanos específicamente hablando. Está por apagar mi computadora. Bueno, seguimos. Ahí es otra cosa. Bien, ¿qué más tenemos que ver? Vamos a ver de que los labios mayores son pliegues cutáneos sobre panículo adiposo, que van desde el monte del pubis hasta el periné. Entonces, los labios mayores vienen desde el monte del pubis hasta ¿dónde? Hasta el periné, hasta aquí abajo. Bien. ¿Ya? Y la hendidura que se encuentra entre estos labios mayores se llama hendidura vulvar. Luego, la región de piel y de tejido subcutáneo delante y encima de la sínfisis del pubis donde crece el vello se llama el monte de Venus o monte de pubis. Esos son los nombres, ¿no? Ya. Siguiendo, vamos a ir al grano, ¿no? El clítoris. Este es el clítoris, ¿no? ¿Qué es el clítoris? Es un órgano eréctil ubicado terminal, se denomina glande del clítoris. Entonces esta partecita es el glande del clítoris, centímetros. Se cortó, ¿no? Hola chicos, lamentablemente se cortó en un rato todo. Doc, disculpe, ¿hasta qué hora va a ser la clase? ¿Por qué tiene que irse? Retírese nomás, va lío. No, era solo por preguntar. Hasta que terminemos. Doc, una preguntita. Doc, Ahora sí. Dígame. Doc Laura Mariana, disculpe, Doc, del grupo 2, al final mañana va a ser el examen. Sí, todos van a dar el examen mañana por la tarde a las 5 de la tarde. Los dos ¿Dónde, grupos. Doc? Tengo Doc, que presentar hasta el día miércoles las calificaciones. ya está bien, Doc. Nos mandaron comunicado por el grupo para ver dónde va a ser el examen. Va a ser en el edificio, Recording in progress. en el edificio central va a ser. Bueno, Ya está bien, Doc, gracias. no me toqué. Menores en baja potencia. Ya, aquí está. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque obviamente es necesario que lleguen a conocer si estamos viendo aparato genital, eh, estas glándulas. Habíamos hablado de las glándulas vestibulares mayores. ¿Cuáles son las glándulas vestibulares mayores? Son las glándulas de Bartolín. Son glándulas pares que se encuentran en el extremo posterior, del vestíbulo. Su conducto excretor drena entre los labios menores y el orificio vaginal. ¿Ya?
Entonces, esta, mire, es la glándula de Bartolín. Y aquí está su conducto excretorio, el orificio de la glándula de Bartolín. ¿Por qué es tan importante conocer esta glándula de Bartolín? Porque es un lugar donde es frecuente las infecciones en las mujeres, sobre todo las mujeres que tuvieron relaciones sexuales con hombres que obviamente pueden estar cursando con gonorrea o que tengan clamidia, hacen de que obviamente puedan contagiarse la clamidiasis y dar lugar justamente a una bartolinitis. Y esta bartolinitis es muy dolorosa, muy molesta y va a requerir muchas de las veces una exéresis quirúrgica. Y luego tenemos otro tipo de glándulas que se llaman glándulas de Skene. Estas glándulas de Skene, ¿dónde se encuentran? Se encuentran alrededor del orificio uretral. Por acá es donde hacen pis las mujeres, ¿no? Esta es la uretra femenina. Y alrededor de la uretra femenina están las glándulas de Skene, que se llaman vestibulares menores. Son microscópicas, mucosas, solitarias, próximas al orificio externo de la uretra. Entonces, eso respecto a las glándulas de Bartolino y a las glándulas de Skene. A ver, algo más que tengamos que hablar sobre esto. En realidad, nada más. Con eso, en realidad, ya terminamos todo lo que se refiere al aparato genital femenino. Esperen un ratito, vamos a cesar esto. Ya está. Bueno, chicos, para esa persona que preguntó cuánto tiempo faltaba, ese tiempo faltaba, me faltaba mucho. Y luego nos faltaría en realidad ver útero, pero en útero básicamente se los voy a ir comentando de que el útero está constituido por un endometrio y por el miometrio. Ya, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos de que el endometrio es la parte interna del útero. A ver, voy a tratar de subir imágenes, espero que me permita subir imágenes esto. Espérame un ratito. Nada. Allá. Aquí. Ya. Mm, soy medio cieguito. Me cuesta encontrarlo. Listo. Ya lo encontré. ¿Me escuchan? Ya. Ahora sí. Ya, muy bien. Voy a compartir pantalla.
Aquí está. Esto va a ser bastante rápido. Me parece que tengo mala señal de Zoom que cuesta. Ahí está. Muy bien. Ya. Eh, Esto está refiriéndose más que todo a las tubas uterinas. Lo que yo quiero es que veamos útero. Pero de todos modos aquí les voy a ir explicando. Esto es el cuello uterino, también denominado el hocico de Tenca o cervix. Esta parte interna es el endometrio. El endometrio es donde se va a fijar justamente el óvulo fecundado. Es ahí donde se va a ir a fijar. Tiene dos capas, una capa basal y una capa proliferativa. ¿Ya? La primera capa, la proliferativa, es la que la mujer la va a poder desprender durante la menstruación. ¿Qué pasa? De que hay mujeres que menstruan, digamos, 3, 6 días o a veces 2 semanas, 3 semanas, y en ese tipo de pacientes el ginecólogo tiene que optar por hacer un legrado. Y bueno, al hacer el legrado, lo que tiene que sacar es esa capa proliferativa, la primera capa solamente, no la capa germinativa o basal. ¿Por qué? Porque si es que saca la capa germinativa, la persona va a quedar con una patología que se llama el síndrome de Asherman. Se escribe Azherman, Asherman. El síndrome de Asherman, ¿en qué consiste? Que al hacer el legrado es utilizar unos instrumentos que tienen una forma son como tubos, en la punta tiene como una cucharita, con eso se va raspando el interior del útero para sacar toda la parte proliferativa del endometrio, pero si tú raspas demasiado, puedes dañar la capa germinativa o basal y dejarle estéril para siempre a esa mujer. Por eso es el riesgo de que muchas mujeres que se someten a los abortos provocados pueden llegar a quedar con el síndrome de Asherman y quedar estériles para siempre. Y secundario a eso, también se puede presentar una infección, porque gran parte de estos médicos que hacen en forma irregular este tipo de trabajos no son muy higiénicos y pueden introducir un proceso infeccioso al interior del útero y se da, obviamente, se puede dar lugar a la tríada de Mondor. La tríada de Mondor es mortal, es una sepsis del útero que termina con la vida del paciente. Entonces, ustedes lo mínimo que tienen que saber que hay el síndrome de Asherman, la tríada de Mondor, de que obviamente el útero es una cavidad virtual que se convierte en real cuando el bebé se encuentra dentro y obviamente el riesgo de sacar ese bebé mediante un legrado, si es que está autorizado legalmente, si tiene criterio porque el bebé ya murió, todo es una cosa, pero si lo hacen simplemente un aborto provocado por motivos personales, puede generarse a la larga de que esa mujer no pueda tener hijos, ¿no? Tener obviamente, la, quedar estéril, ¿no? Es eso lo que puede pasar con ese tipo de pacientes. Bueno, ¿qué más tenemos? Ovario, útero. Vamos a ver acá, útero. Buen día, jóvenes. Mi nombre es el doctor Paunelli. Ahí está.
Este es el útero, ¿no? Ahí se puede ver claramente el útero, las trompas de falopio, los ovarios, aquí está la vejiga y esta es la vagina. Por eso muchas veces en las abuelitas la vejiga suele salir cansador dar tanto tiempo la clase por Zoom. Mañana tenemos una última clase a las 10:30 con el grupo 3. La gente que esté interesada, vengan, voy a facilitarles algunos cuestionarios, vamos a ver lo que falta de útero y bueno, hasta aquí sería la clase y directamente mañana 10:30 nos vemos en el edificio central, por favor. ¿Están de acuerdo? Ya quedamos eso con el grupo 3. Doc, ¿Sí? unos recién estábamos entrando. ¿Será que puedes repetir lo que dijo, por favor? Ah, ya. Lo que les dije es de que, bueno, hasta aquí llegamos porque ya es las 9 de la noche. Yo también ya estoy cansado. Entonces, mañana a las 10:30 tenemos clases con el grupo 3 y la gente que quiera ir, igual, bienvenido. Va a ser en el edificio central y ahí vamos a terminar de ver el tema de útero, que es el que falta. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Hasta mañana. Doc, disculpe una pregunta más, por favor. Sí. Entonces, ¿cómo quedamos con la fecha para el examen, tanto en teórico y práctico? Tarde. Ya está hecho todo, el examen ya está elaborado y de todo lo que les he hablado hoy día, por lo menos hay unas 10 preguntas de esas. Así que ¿Qué fecha, o sea, qué fecha va a ser realizado ambos exámenes? mañana a las 5 de la tarde, les dije. Los dos grupos. O si prefieren, lo último que podría ser sería el miércoles a las 11. Después no a las 11, a las 10, porque a las 11 trabajo. Por favor, doctor. Bueno, entonces va a ser el día miércoles a las 10 de la mañana para los dos grupos, por favor. Sí, Doc, gracias. ¿Listo? Gracias, Doc. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.